Existe un riesgo en hacer contenido que solo consista en tratar de ser provocador, en tratar de ser edgy para llamar la atención. Y ese riesgo es que no solo por su misma naturaleza puede ser arriesgado, sino que además realmente el truco se pone viejo después de un tiempo. Podés burlarte de cosas que son sagradas para las personas, podés insultar, podés gritar, podés hacer sea lo que sea que creas que rompa con los convencionalismos o con lo que la sociedad considera de buen gusto. Y al principio ciertamente vas a llamar la atención. Sin embargo, el riesgo del que les hablaba es que si basás todo tu contenido en eso, o al menos principalmente en eso, vas a aburrir a la gente rápidamente. Se van a cansar de algo que ya no les parece novedoso, ni mucho menos provocador, sino más bien predecible, aburrido y a veces hasta ridículo. Y si un canal de YouTube se basa en eso, luego de un tiempo es muy probable que simplemente sea olvidado. Y ese es el destino que conocieron varios creadores. Si no me creen, busquen quién era Soflo Antonio. Pero quizás ninguno de ellos sea tan famoso como el protagonista de este video. Thomas James Kirk, mejor conocido por su apodo Amazing Atheist, que se puede traducir a algo así como el increíble ateo. Es un creador de contenido que realmente es una reliquia de un tiempo pasado. El tipo realmente solo se pudo haber hecho famoso en un tiempo y contexto concreto. Y sin duda tuvo la buena fortuna de aprovechar eso, pero desgraciadamente ese tiempo y ese contexto ya pasó, y él no supo adaptarse por toda una serie de factores de los cuales me gustaría hablarles. Porque este es un caso muy interesante del cual se puede aprender bastante, en mi opinión. Ahora, algo que tienen que entender de este tipo es que básicamente no tiene filtro a la hora de hablar sobre su vida privada. Así que todo esto se sabe, todo lo que sabemos de él se sabe, principalmente porque él mismo lo ha dicho públicamente. No tiene problemas en compartir su vida privada con extraños en internet, lo que va a tomar más relevancia más adelante en este video. Un ejemplo de esto es que él mismo ha contado que su padre estuvo 5 años preso por estafa, básicamente. Al parecer lo que hacía era vender diplomas falsos o algo por el estilo. Eso es para que se den una idea de que este tipo realmente no tiene problemas en compartir sea lo que sea sobre su vida privada sin importar lo vergonzoso que pueda ser. Pero supongo que primero vamos a tener que hacer una pequeña introducción. TJ Kirk nació en 1985, lo que lo vuelve un millennial hecho y derecho. De acuerdo a él mismo, era un niño al cual le era difícil encajar y de adolescente quedó completamente fascinado por la figura de Marilyn Manson. Ahora, en la actualidad, es difícil pensar que alguien se pueda tomar en serio a ese músico, pero en los 90s, varios medios periodísticos realmente lo pintaban como alguien extremadamente peligroso y provocador, lo que sin duda causó una gran impresión en el pequeño ateo que lo tomaría como una especie de modelo a seguir en cuanto a estilo. Este músico, junto con comediantes del estilo de George Carlin, parecieron moldear la mente y la actitud del youtuber que, en noviembre del 2006, iniciaría su canal más famoso conocido como Amazing Atheist, donde principalmente se encargaba de difundir sus ideas. Sobre todo, estaba muy interesado en convencer a la gente de que el ateísmo es el punto de vista filosófico correcto con respecto a la existencia de Dios, y de que solo gente estúpida, ignorante, enferma mentalmente o que se engañan a sí mismos creen en Dios o en cualquier cosa sobrenatural, ya que estamos. Well, listen here, I tell you what, you can have your science and your evidences and your facts, but that don't mean nothing to me. Because a man like me, when I'm sitting there in the pews of my church and I feel the Holy Spirit crawling all over me like a bunch of bugs, and not bad bugs, but like... En esa época el ateísmo se estaba volviendo bastante popular gracias a un movimiento conocido como los nuevos ateos, que consistían básicamente en una serie de filósofos que postulaban no solo que el ateísmo es el punto de vista correcto y racional, sino que además el mundo sería un lugar mejor si la gente abandonara cualquier tipo de creencia religiosa. El mundo sería más pacífico, más placentero, más próspero y en sí más intelectual y científico. TJ Kirk pensaba eso mismo y regurgitaba esa opinión, solo que lo hacía de una manera mucho más visceral y por momentos hasta vulgar. No era raro que se ponga a gritar, a escupir, a gesticular con las manos mientras se embarcaba en una larga perorata improvisada donde intentaba exponer su indignación con tal o cual tema. Igual, no se dejen engañar. Si bien el nombre de su canal podría llevar al espectador a pensar que solo hablaba de religión, en realidad hablaba de cualquier tema que le interesara. Justin Bieber, por ejemplo, fue uno de sus blancos favoritos durante los inicios de su carrera musical. Le dedicó muchísimos videos. De hecho, mientras investigaba para hacer este guión, me topé con un video viejo donde criticaba al actor Robert Pattinson por ser solo un chico lindo que no sabía actuar y que estaba condenado a vivir de la fama que había cosechado en Crepúsculo. Amazing Atheist parecía experimentar mucho placer ante la idea de que ese actor sufra la pérdida de su fama y su fortuna. Y dado que ahora ese actor es extremadamente aclamado,
y el canal de YouTube de El Increíble Ateo está casi muerto, se puede decir que este tipo de comentarios que realizó le volvieron como un boomerang. Y quizás se pregunten, ¿cómo es que este youtuber empezó a ganar fama? Para entender eso deben entender que ahora, en la actualidad, cualquier persona se pone a gritar en una cámara y a subirlo a internet. Pero en el 2006, o sea, hace casi 20 años, era algo mucho más novedoso. O sea que el Increíble Ateo no tenía mucha competencia en su nicho. Eso, sumado al hecho de que era alguien bastante prolífico, llamó la atención de los espectadores que estaban explorando el nuevo medio que era YouTube y lentamente empezaron a gravitar a su canal. Para que se den una idea de cómo era YouTube en esas épocas, uno de los videos más populares de este usuario, hasta el día de hoy incluso, se llama Transformers 5 y consiste en TJ Kirk usando desodorantes y espuma de afeitar como si fueran muñecos de Transformers para interpretar una pequeña obra. Eran tiempos más simples, sepan entender por favor. Y quizás sea esta notoriedad lo que hizo que en el año 2009 sea invitado a unirse a un sitio por entonces bastante nuevo llamado That Guy with the Glasses, donde adoptó el nombre de El Distresser Watcher y se dedicaba principalmente a hablar de películas. Sin embargo, esta etapa en su carrera no iba a durar mucho porque, debido a la mala costumbre que tenía TJ de ser simplemente demasiado vulgar y oscuro en sus reseñas, su estilo no era realmente compatible con el resto del material del sitio. Al parecer, la gota que rebalsó el vaso fue cuando quiso hacer un video llamado Top 10 videos de música más gay. Eso, sumado al hecho de que el tipo simplemente era incapaz de cumplir con las fechas de entrega del material, ocasionó que lo sacaran de la página. Sin embargo, él no lo consideraría como un gran tropiezo en su carrera online, ya que el canal de YouTube continúa ganando bastante popularidad. Pero el punto más elevado en la carrera y en la vida del Amazing Atheist, la razón por la cual todos lo recuerdan y probablemente sea lo que vaya a constituir su legado en internet, es la historia de la banana. De hecho, si alguno de ustedes sabe algo sobre este creador, probablemente es eso, es la historia de la banana. Pero para explicarlo vamos a requerir un pequeño contexto. No es un secreto que el ateo más racional de internet y que se la pasa hablando de lo estúpidos y poco racionales que son los demás, es un hedonista. No es un secreto que este tipo consume enormes cantidades de comida, drogas y pornografía. Más, siempre más, esa es su filosofía de vida. Tan así que incluso llega a ser autodestructivo. Esto no es un secreto, por cierto, TJ Kirk ha declarado que consume drogas y el efecto del consumo excesivo de comida es evidente a simple vista. Este sujeto sencillamente no quiere privarse del placer de la comida sin importar que dañe su salud con sus excesos. No es algo muy racional, si me lo preguntan a mí, pero esta mentalidad quizás sea lo que lo llevó a realizar actos sexuales cada vez más extremos y degenerados, lo que nos lleva al incidente por el cual es tan reconocido. A ver cómo explico esto de forma que me lo permita YouTube. En el año 2011 se filtró un video de él consumiendo una fruta, una banana para ser más precisos, pero de una forma muy poco convencional. El video era él realizando este acto en una especie de llamada con otras personas, en una especie de videollamada con otras personas. Luego de que se filtrara este video, Amazing Atheist aprovechó esta oportunidad para hacer otro video en su canal de YouTube explicando que básicamente no se sentía avergonzado ni le molestaba porque, por como él lo veía, no hizo nada malo, ya que todos los involucrados en esta videollamada eran adultos que consentían. Y hubo básicamente dos tipos de reacciones a este video. Por un lado, había gente que admiró la actitud de TJ Kirk de simplemente aceptar lo que sucedió. Pero por otro lado, había gente que simplemente encontraba toda esta situación grotesca. Imaginaban que este tipo tenía el cerebro tan podrido por el exceso de pornografía que tuvo que llegar a ese extremo para sentir algo. La teoría de este último grupo de personas era que la gente que es adicta al porno debe consumir estímulos cada vez más y más extremos para sentir algo. Y TJ Kirk, el Amazing Atheist, era simplemente el resultado obvio del consumo desmedido de pornografía. Y eso es algo que a mucha gente del público se le antojó como ilógico y patético. A pesar de que en ese momento el increíble ateo pareció salir relativamente impune de la situación, parece ser que con el correr del tiempo más personas pasaban a compartir la opinión del segundo grupo. Y el hecho de que TJ Kirk, a pesar de tener muchísimos videos de YouTube e incluso haber escrito libros, sea principalmente recordado por ese incidente, por el incidente de la banana, probablemente es evidencia de eso mismo. Otro punto importante en la carrera del increíble ateo en internet se dio cuando decidió recaudar fondos para crear una especie de sitio de internet para subir sus videos. La cosa es que para eso hizo una transmisión en vivo con unos amigos y durante la transmisión comenzaron a emborracharse,
a realizar insultos raciales, a besarse, y uno de estos idiotas sacó un arma cargada y empezó a jugar con ella frente a la cámara mientras gritaba. Esto obviamente no contribuyó mucho a construir la imagen de racional e inteligente que el ateo increíble quería construir a su alrededor. Para finales del año 2011, TJ Kirk iba a lograr otro hit en YouTube con un video llamado "Solo es sexista cuando los hombres lo hacen", donde básicamente se quejaba del doble estándar que existía en la sociedad con respecto a cómo se juzgaba el humor hecho por hombres y el humor hecho por mujeres. Notando que este contenido era bien recibido, decidió subir más y más videos de este estilo burlándose de lo políticamente correcto, lo que lo volvió uno de los primeros en capitalizar en lo que sería el contenido ahora conocido como anti-woke. Recuerden ubicarse en tiempo y espacio. En esa época era algo novedoso. Los videos de TJ Kirk no eran particularmente elocuentes o entretenidos, consistían en, más que nada, él hablando frente a una cámara con muy poca edición, exactamente igual que todos sus videos, pero eran los primeros que existían que hablaban de esos temas. Y esta fue la etapa más popular en la carrera de Amazing Atheist, pero todo lo bueno tiene que terminar en algún momento. La ola de moda de criticar a los Social Justice Warriors y a los woke estaba quedando anticuada y el mercado se estaba saturando. Notando esto, Amazing Atheist decidió empezar a buscar otros temas sobre los cuales poder quejarse en sus videos con su particular estilo, pero desgraciadamente para él esto no estaba generando el mismo interés y su popularidad lentamente comenzó a decaer. Además, tenía mucha más competencia, no solo en el espacio anti-woke, sino también en prácticamente cualquier tema del que hablara. Por ejemplo, si vos eras una persona liberal y progresiva y querías ver videos que hablen de esos temas, había youtubers mucho mejores que apelaran a ese público. Por otro lado, si eras alguien que buscaba contenido anti-woke, ibas a tener lo mismo, ibas a encontrar mejores alternativas. Si te interesaba la música, la historia, las películas, básicamente cualquier tema, ibas a encontrar muchísimos canales de YouTube y más tarde TikTok, mucho mejores. Mejores en el aspecto técnico, mejores en el aspecto de investigación, más graciosos o simplemente más carismáticos y elocuentes. El éxito de TJ Kirk como creador nació de haber acaparado un nicho tempranamente, pero además de tirar todo contra la pared y ver qué funcionaba, capitalizar rápidamente en eso que funcionaba, saturar el tema y pasar a otra cosa. Todo esto con su particular estilo que se antojaba cada vez más y más anticuado y hasta desagradable. Pero antes de retirarme y de cerrar el video, me gustaría mencionar dos eventos que ejemplifican perfectamente por qué este tipo tiene la fama que tiene como creador de contenido online. Uno de estos eventos tiene que ver con el caso de Amanda Todd. Para los que no lo sepan, esta adolescente se quitó la vida en el año 2012. Lo que la llevó a tomar esta terrible decisión fue el hecho de haber sufrido bullying online y de chantaje por parte de un tipo que hasta ahora permanece sin identificar. La chica subió un video a YouTube explicando esto a través de tarjetas escritas con marcador, en lo que finalmente resultó ser un video que se volvió viral. Sin dudas, un caso extremadamente triste y un caso extremadamente trágico. Bueno, la cosa es que el The Amazing Atheist aprovechó esta ocasión para subir esta imagen que les estoy mostrando, lo que obviamente provocó la indignación y el enojo por parte del público, e incluso por parte de algunos de sus seguidores, porque todos estaban verdaderamente apenados por este terrible evento y este gordo pelotudo aprovechó para tratar de hacerse el ecchi y el malo con una opinión extremadamente estúpida. Más que provocador, parecía un imbécil que intentaba capitalizar la trágica muerte de esta adolescente para llamar la atención. El tipo simplemente no entendía que el darle visibilización a este caso, al caso de esta pobre chica, no le quitaba atención a otros eventos trágicos. De hecho, podía ayudar a visualizar un problema que se estaba volviendo cada vez más relevante en esos tiempos y en tiempos actuales, de hecho. Y por supuesto, es imposible no notar que TJ haya expresado algunas opiniones, a ver cómo decirlo, algunas opiniones no muy adecuadas con respecto a chicas adolescentes con anterioridad. Teenage girls are pretty annoying. They're always giggling maniacally at shit that isn't even vaguely fucking funny. Not to mention they dress so slutty, and you're not supposed to look at them. There's a segment in society that if you look at those giant, luscious teenage breasts, will say, "Oh, you're a pervert and a pedophile, and you're ogling children."
Bullshit! Children do not have D-cup tits, and they don't have big, luscious, bouncy asses crammed into expensive designer jeans. That's not a child, okay? Muy racional todo, como pueden ver. El otro evento que quería mencionarles sucedió en el 2014 cuando, en su página de Reddit y discutiendo sobre el tema de trigger warnings, que serían algo así como advertencias de contenido, el increíble ateo se enojó y le dijo a una víctima de violación que merecía que la ataquen de nuevo. Luego de este incidente fue denunciado por la tremenda animalada que dijo y terminó borrando su cuenta de Reddit y disculpándose en un video. Estos dos casos me parecieron dignos de mención porque revelan un poco cómo es el modus operandi de este creador: decir algo estúpido y provocador para llamar la atención y luego lidiar con las consecuencias más tarde. Amazing Atheist encontró la fama y el éxito porque aprovechó rápidamente un nuevo medio, y creo que la causa de que se haya vuelto irrelevante a medida que pasaba el tiempo se debe a que hay un gran contraste entre lo que dice y lo que hace, o al menos eso contribuyó mucho. El tipo se la pasa acusando a otras personas de ser irracionales mientras destroza su páncreas y su hígado con comida ultra procesada, su cerebro y sus pulmones con drogas y otra parte de su cuerpo con frutas. Así que eso no es muy racional, además de todas las idioteces y todas las imbecilidades que ha hecho y dicho a lo largo de su carrera. Hay otros usuarios de YouTube que tienen carreras más o menos igual de largas y que no se han metido ni en la mitad de controversias que este tipo. Su estilo era pretender ser provocador y quizás hubo una época en la que lo era, pero en la actualidad se antoja más bien anticuado y desagradable. El tipo no entiende que pintarse la cara como si fuera Marilyn Manson no tiene el mismo efecto, pero parece ser algo que simplemente no entiende. Antes de cerrar, también quería hacer un par de aclaraciones. Este video no pretende ser un ataque a personas ateas. Hay otros creadores de contenido ateos que tienen carreras online bastante exitosas y hasta respetables, sino más bien lo que quería era analizar el auge y la caída de un youtuber que se definió por esta posición teológica. Vamos, estaba en su nombre al menos. Además, cabe mencionar que TJ Kirk ha hecho cosas positivas en su carrera en internet. Por ejemplo, ha ayudado a recaudar fondos para caridades, lo que siempre es algo bueno. Además, si bien en muchos de sus videos suena desquiciado, en las entrevistas que suele realizar en otros canales o en podcast suena más bien calmado y relajado. No sé si tendrá que ver con su uso de sustancias químicas que alteran la psiquis o si es algo natural, pero es algo interesante sobre este creador, el contraste que hay entre sus videos y su forma de hablar en vivo. Actualmente continúa activo en internet bajo otro nombre y de hecho traté de ver algunos de sus videos mientras investigaba para hacer este guión, pero la verdad es que son muy difíciles de ver por lo aburrido que resultan. El tipo se pone a hablar y divaga sin llegar nunca al punto, lo que lo vuelve bastante tedioso. Sin dudas, el caso de Amazing Atheist, el increíble ateo, es muy interesante e invita a la reflexión sobre diversos temas, y esa es la razón por la cual les quería comentar al respecto. Muy interesado en leer sus opiniones, si son fan de él, si lo eran pero dejaron de serlo, o si nunca habían oído hablar de este sujeto. Sobre todo, si eran fans y dejaron de serlo, ¿qué ocasionó eso? ¿Qué ocasionó ese cambio? Creo que es lo que más me interesaría saber. Antes de despedirme, quería además hacer un anuncio. Acabo de crear una cuenta de Cafecito, y si son de Argentina pueden ayudarme con alguna donación. De lo contrario, una suscripción, un comentario, un me gusta siempre me ayudan y mucho. Realmente lo aprecio. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.